Bueno, que somos pobres en la Argentina no es ninguna novedad. Lo que queremos ver ahora es cuán pobres somos. ¿Hasta dónde alcanzó nuestros niveles de pobreza, sobre todo acá en Salta? Hay un instituto que no sé si la gente lo conoce. Es el Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico, el IELDE, que depende de la Universidad Nacional de Salta. Y determinaron que la pobreza en toda la provincia de Salta alcanza el 65% de la población. Mirá esa estimación, ¿no? A nivel país se supone que estamos en la mitad, o sea, estamos en el 50% de pobres. Acá, según este estudio, el 65% de la población es pobre. Vamos a hablar sobre este tema con la doctora Carla Arévalo, que es la directora del Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico. Doctora Arévalo, buen día. Jorge Calvo la saluda. Buenos días, Jorge. Gracias por la comunicación. Cuéntanos un poco en qué consistió el estudio y qué lograron determinar a través de este estudio. Bueno, este es el tercer estudio sobre pobreza y desigualdad que estamos presentando. Es un estudio anual. O sea, todos los años estamos trabajando, además de los temas de pobreza y desigualdad, un tópico adicional, y este año hemos elegido también trabajar con la cuestión de los trabajadores pobres, ¿no? De lo que también últimamente se habla, pensando en cómo el trabajo tiene o no, evaluar la capacidad que tiene para mantenernos o sacarnos de la pobreza. Uh-huh. Estos datos que vos recientemente dabas son estimaciones, todavía no hay datos oficiales, ¿no?, del INDEC, porque estamos transitando este primer semestre del año. Sin embargo, nos pareció apropiado empezar a proyectar, porque los cambios que se están dando, las medidas que se están generando desde el gobierno son significativas. Entonces, queremos ver cómo va impactando eso en la situación de pobreza. Vemos además que traemos una década y más de un estancamiento de la economía, sí, ¿no? Dicho de otra forma, es como que la torta es la misma, no crece, pero somos más personas y todos sabemos las dificultades que hemos tenido que ir pasando, por ejemplo, la pandemia. Claro. No hay crecimiento. Eso también, pensando en la coyuntura, nos lleva a pensar que es necesario proyectar la matriz productiva, ¿no? Es necesario pensar, hacia dónde vamos en materia productiva en las regiones, en el país, porque tenemos que implementar actividades productivas que sean intensivas en trabajo, o sea, que contraten trabajo, y también necesitamos que ese trabajo sea menos calificado el que se necesita. Perfecto. Porque ahora, las personas menos educadas son las que más trabajo estable necesitan, ¿no? Ahora, para que entendamos bien de qué se trata lo que estamos hablando, cuéntenos un poco qué significa este Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico y qué grado de dependencia tiene con la UNSA. Después le voy a contar por qué le estoy preguntando esto. Este es un instituto que el año pasado cumplió 15 años. Uh-huh. Somos tanto investigadoras de CONICET como de la universidad. Uh-huh. Y depende de la Facultad de Ciencias Económicas. De la Universidad Nacional de Salta. Exactamente, de la UNSA. Ajá. ¿Cómo nació este instituto? ¿Se acuerda usted? Yo hace un año que lo dirijo, pero este instituto nació por el impulso del doctor Jorge Paz, que es uh-huh. Un reconocido investigador de CONICET también. Uh-huh. Y fue por un impulso de él fue quien lo creó. Le pregunto todo esto para ver qué grado de certidumbre, de independencia tiene, qué grado de confiabilidad y de no politización, de imparcialidad tiene. Para eso se lo pregunto, porque la gente tiene que saber que los datos estos que usted está dando son fidedignos, que son creíbles. Me parece súper interesante su punto. Claro. Y yo le puedo decir que nosotros, independientemente del color del gobierno que esté al frente de la provincia o al frente del país,
hemos mantenido siempre el discurso objetivo en función de los datos que tenemos y que además cualquiera lo puede reproducir si es que tiene la expertise, ¿verdad? Claro, lógico. Pero ahora, con esa transparencia. ¿Qué rigor científico se le puede adjudicar a este estudio, doctora Arévalo? ¿A qué se refiere? Me refiero a que, ¿cómo hicieron ustedes la investigación para determinar la cantidad de pobres que tenemos? Por eso le digo, ¿qué rigor científico tiene? ¿Cómo hicieron para determinar qué muestras utilizaron, qué proyecciones hicieron? Para ver en realidad si esto es una cuestión realmente científica o es una proyección empírica. Por eso se lo pregunto, para que todo quede bajo la órbita de quien nos está escuchando y saque conclusiones. Entiendo. Nosotros utilizamos la encuesta permanente de hogares, son datos que recolecta el INDEC en todo el país y hace muchos años. Son los mismos datos con que el INDEC estima y reporta los datos de pobreza. Ocurre que de un tiempo para acá el INDEC va reportando esos datos semestralmente. Lo que nosotros hicimos fue hacer esta estimación del primer trimestre para tener como, una foto anterior y poder ir monitoreando un poco antes, ¿verdad? ¿Cuál es la situación? Tal vez sea mucho más preciso así, ¿no? No necesariamente, o sea, son decisiones que un Instituto Nacional de Estadísticas toma como un instituto de investigación toma. Entonces, para medir la pobreza lo que hacemos es ver a partir de esa base de datos cuáles son los ingresos de las familias, porque cada trimestre, como le decía, hay un encuestador del INDEC que va a un hogar y así multiplicado en todo el país y recolecta una serie de datos. A partir de eso podemos conocer cuáles son los ingresos de la familia, cuál es la situación ocupacional, y eso lo comparamos con las conocidas canastas básicas, alimentarias, canastas básicas total, que son las líneas de pobreza. Ahora, para nuestra proyección, también hemos utilizado, por ejemplo, cuánto fue el aumento salarial en promedio o en algunos sectores, digamos, tomar algunos datos de la realidad también, ¿no? Que son conocidos por las paritarias, todas esas variables que entran en juego para medir la pobreza son las que hemos tenido en cuenta en función de estas fuentes de información. Ahora, a ver, esta es una pregunta que tiene que ver mucho con economía, ¿no? En cualquier parte del mundo hay pobreza, inclusive en los países ricos, desarrollados, hay pobreza. ¿Cuál sería lo ideal para una sociedad como Salta, el índice de pobreza? Hoy tenemos el 65, ¿sería ideal un 6, un 7, un 8? ¿Se entiende lo que pregunto? Sí, y es verdad que se puede decir que en todo el mundo hay un cierto nivel de pobreza, pero es diferente. Nosotros aquí medimos lo que se llama pobreza absoluta, es decir, cuántas personas no logran cierto umbral, por ejemplo, la canasta básica total. En los países más desarrollados, la medición es diferente, porque casi toda la población ha logrado esta canasta básica, sí tiene acceso a este estándar mínimo de bienestar. Entonces se mantiene un porcentaje que se llama de pobreza relativa. Entonces, en relación a toda la población, ¿quiénes son los que están en mayor desventaja? El 10% más pobre de esa población. Claro. ¿Me explico? Entonces, para poner siempre la atención ahí y ver cómo mejorar o diseñar políticas para esa población que en relación a la población de Suiza, por ejemplo, de Noruega, está un poco peor. Sin embargo, se mide distinto porque son fenómenos distintos. Ya han superado, ya tienen prácticamente todos cubierto este nivel de bienestar mínimo, ¿no? Que hace a la alimentación, a la vestimenta, a las cosas básicas que necesita un ser humano. Clarísimo, por eso se lo preguntaba, para establecer ese sistema comparativo y ver por qué una cosa es ser pobre acá
y otra cosa es ser pobre en un país desarrollado. Y también me lleva a pensar esta Agenda 2030 en la que Argentina también ha adherido, como todos los países que están dentro de las Naciones Unidas, y la aspiración es, el objetivo de desarrollo sostenible uno dice poner fin a la pobreza. El segundo dice hambre cero. Bueno, el horizonte es ese. Nosotros vamos retrocediendo lamentablemente, pero el horizonte debe ser ese. Y como vos traías recién, hay países que ya lo han hecho. Seguro. Ahora, ¿cómo será en el NOA? Pues nosotros estamos midiendo acá en Salta, primer trimestre, y les dio a ustedes un 65% de proyección en toda la provincia. Así es, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿sabe por qué? Pregunto eso porque, en definitiva, el destino de las provincias del norte, y específicamente las del NOA, es más o menos parecido. Pero quiero ver cómo es la gestión de uno y otra provincia. Por ejemplo, Jujuy, qué le pasa a Tucumán, qué le pasa a Catamarca, qué le pasa a Santiago del Estero, ¿no? En relación a eso, ¿cómo estará Salta? Más o menos por allí va la inquietud. Entiendo. Yo ahora el dato no lo tengo aquí a mano, pero es algo que sí está en el informe y que lo vamos a presentar el día. Aprovecho para también contar que el miércoles 29, este miércoles, a las 11 de la mañana, en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNSA, vamos a presentar este informe anual. Sí. Lo que sí puedo contarte, además, es que además del 65% de pobreza en Salta, si hablamos de pobreza extrema, estamos hablando de un 21%. O sea, 1 de cada 5 personas en Salta no logra alcanzar su canasta básica alimentaria. ¿Estamos hablando que la pobreza extrema es asimilable a la indigencia? Exactamente, que también se conoce como indigencia. Ajá, perfecto. Y en este tópico en el que pensábamos, bueno, ¿cuál es la capacidad que tiene el trabajo, el empleo para poder sacar de la pobreza a las familias? Lo que vemos es que en realidad entre las personas ocupadas, porque también está este mito de, bueno, las personas pobres son más vagas, no, entre todos los ocupados hay un 38% de pobres en Salta. Todas las personas que tienen empleo, 4 de cada 10 son pobres en Salta. Pero hay una pequeña diferencia, como es de esperar, no hay un sector informal, hay un sector formal dentro del mercado de trabajo que está segmentado. Sí. Bueno, por supuesto que entre los informales encontramos muchas personas más pobres, que son el 52,5%. Lo que no significa que en el sector formal, o sea, que el trabajo registrado, que es a lo que todos aspiramos a que se genere, no haya personas pobres. Más bien alcanzan un 14%. El estudio que ustedes hicieron refleja simplemente el tema de la pobreza, de la indigencia, o también las causas que la originan. Yo no sé si hago bien hablar de causas de la pobreza, porque la pobreza no tiene causas, ¿no? El ser humano viene al mundo con lo que es y es pobre desde que comienza. Hay que hablar más bien de causas de la riqueza, pero para que entendamos todos, me voy a referir de esta forma en esta ocasión. ¿Determinamos por qué razón estamos como estamos? Mira, lo que nosotros mostramos en el informe también son lo que llamamos factores asociados, ¿no? Para identificar cuáles son los grupos más vulnerables, más afectados. Por ejemplo, los hogares monomarentales o monoparentales regidos por mujeres, por supuesto los desocupados, los trabajadores informales, ¿no? ¿Dónde poner el foco? ¿Será la falta de capacitación también? ¿Puede ser? Bueno, es que depende, porque podemos tener una población muy educada, como es la de Argentina, en comparación con otros países, una población muy educada, pero si no hay puestos de trabajo que absorban a esa población educada, entonces no es suficiente. Porque hay mucha gente que dice, bueno, yo tengo mi empresa y quiero dar el trabajo a la gente y no encuentro gente capacitada. Inclusive viene gente educada que tiene títulos y todo, y no puede desarrollar sus capacidades en plenitud. Entonces, bueno, ¿cuál es el problema? Ahí estamos en un gran problema, eso me parece que amerita también un estudio específico, ¿no? Sí, es interesante también como
pensar cuáles son las capacidades que existen, ¿no? En nuestra fuerza de trabajo. Sin embargo, de nuevo, alguna razón para que la gente no se desarrolle económicamente. Sí, pero yo realmente le pondría en esta balanza, si comparamos la educación y la matriz productiva, para mí pesa más la matriz productiva, porque podemos pensar cómo décadas atrás nuestros padres, nuestros abuelos no tenían primaria completa siquiera. Sin embargo, tal vez había una empresa donde tenían un trabajo estable y que le permitió que luego sus hijos sean médicos, profesionales, ¿no? Claro, que eso también cambió hoy, ¿no? Es decir, el mercado laboral es mucho más complejo que antes y los objetivos a cumplir también son diferentes. Así que, bueno, el que no ingresó en esa onda me parece que queda fuera, ¿no? Por eso mismo yo lo que veo también quizá como déficit, como una tensión en la estabilización de la economía, que está bien, pero como un vacío en esta proyección, en este plan productivo, que para mí es clave pensar en el trabajo. Sí, por supuesto. Porque si bien te digo, hay un 14% de trabajadores formales pobres, o sea, que están en el ideal del puesto de trabajo, pero tal vez un puesto part-time, tal vez son los más jóvenes que todavía tienen una remuneración más baja. Sin embargo, entre ellos solamente el 14% es pobre. O sea, sí, el empleo registrado tiene una capacidad para sacar a la población de la pobreza. Perfecto. Bueno, muy bien. Doctora Carla Arévalo, ha sido un placer tenerla en la mañana de hoy, que comparta con nosotros este estudio tan interesante que ha hecho este Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico IELDE, ¿no? Gracias por su tiempo. Muy amable, muchas gracias a ustedes, hasta luego. Quo Vadis, con Jorge Calvo, periodismo en serio.